Es así. Recordemos un poco a los televidentes que quizás no entendían de qué se trataba, que la ex ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, antes de que fuera ciudad autónoma de Buenos Aires, al incorporarse como última al esquema federal, todos los fondos que ella gozaba fueron siempre aportados por el gobierno de la nación. Y fue allá en el año 1994, la Convención Constituyente, en donde se le da a la ciudad de Buenos Aires su autonomía, para que tenga los mismos derechos y obligaciones que cualquier jurisdicción provincial de la Argentina. Esa misma Constitución, reformada en el 94, ordena que se promulgue una ley de coparticipación, una nueva ley de coparticipación, teniendo en cuenta esta incorporación, algo que hasta el día de la fecha no se ha logrado, y Daniel, va a ser muy difícil de lograr porque son 24 jurisdicciones las que nos tenemos que poner de acuerdo. Por eso, en este esquema en donde sucesivas presidencias, recordemos allá por la época de Menem, donde también se le sacó coparticipación a algunas provincias y se le dieron a provincia de Buenos Aires, que eso motivó un reclamo judicial. Bueno, en el año 2020 el presidente Alberto Fernández, en forma unilateral, decide quitar unos puntos, quitar unos fondos a la ciudad de Buenos Aires, unos fondos que se le habían dado con motivo de la transferencia de los servicios de seguridad, y traspasárselo ipso facto a provincia de Buenos Aires. Esto motivó un reclamo judicial, reclamo como puede hacerlo cualquier ciudadano que vive en una república y que siente afectados sus derechos, y en este caso cualquier jurisdicción, como si a San Juan nos afectara también en algún momento un gobierno nacional y que pudiéramos constituirnos y ir a la justicia, para que en un país republicano la justicia tome su decisión. La justicia tomó su decisión en una medida cautelar, y la verdad que lamentamos muchísimo la actitud que tuvo tanto el presidente de la Nación como los gobernadores que suscribieron ese comunicado, y personalmente el comunicado que hizo en redes sociales el gobernador de la provincia de San Juan respecto de estos diputados nacionales, porque era y sigue siendo una cuestión judicial entre una jurisdicción que no afecta a los fondos de coparticipación de San Juan, y por ende entendíamos que no tenía por qué instarnos a los legisladores nacionales sobre todo a sublevarnos respecto de un régimen republicano y respecto de una decisión judicial. En una república los poderes sirven de pesos y contrapesos, así como un poder ejecutivo puede vetar una ley del Congreso. El Congreso de alguna forma es un peso y contrapeso al Poder Ejecutivo cuando sancionamos la ley de presupuesto y decimos cómo y cuándo se puede gastar. También el Poder Judicial es un control de constitucionalidad en este sistema republicano que debemos respetar. Por lo tanto, no entendemos, incluso, fíjense cómo quedaron los gobernadores después de la decisión del presidente de ayer de retractarse, como nos tiene acostumbrado este presidente a retractarse de su decisión, cómo quedaron pagando los gobernadores frente a un comunicado que entiendo que fue muy mal aconsejado. Ahora, Susana, vamos a retroceder un poquito atrás, porque es verdad que el presidente Alberto Fernández le retiró por decreto lo que por decreto le asignó también el presidente Mauricio Macri. Y luego hubo una ley del Congreso, la ley 27.303 de diciembre de 2020, que le asignó un fondo compensatorio o compensador a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, no hubo una discrecionalidad desde el inicio, desde aquel decreto del presidente Macri, que le más que duplicó los fondos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando el índice de 1,4 a 3,7 por decreto. En su momento se entendió que el traspaso de la fuerza de seguridad, y eso fue la fundamentación que dieron en su momento, conllevaba la necesidad de, así como traspasamos
una función o una competencia, lo hacemos con el financiamiento correspondiente. Y como vos bien dices, luego esto terminó en una ley. Y lo que hoy estamos discutiendo, más allá del decreto y la ley en sí, es la institucionalidad, Daniel. En un país republicano, cuando una de las partes que se siente afectada va a la justicia, quienes creemos y sostenemos una república, sostenemos que la justicia, más allá que estemos o no de acuerdo con su fallo, y en este caso que no es un fallo de fondo, que respetemos la institucionalidad de la misma. Y reitero la pregunta, y hablando de institucionalidad, ¿fue correcto que Mauricio Macri le más que duplicara el presupuesto, la coparticipación, no el presupuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo hiciera por decreto? Estuvo discutido en su momento el tema de hacerlo por decreto, volvamos un poquito más atrás, Daniel, al hecho de que todavía no cumplimos con el hecho de sancionar una ley de coparticipación que contenga las 24 jurisdicciones, entre ellos Ciudad de Buenos Aires. Pero yo digo, Daniel, ojo, San Juan, no pongamos la cabeza y después nos caiga un poquito la piedra, porque tenemos un muy buen índice de coparticipación los sanjuaninos respecto a la cantidad de habitantes. Y la verdad que avalar que cualquier gobierno nacional pueda de alguna manera retraer ese índice debe ser una cuestión que tenemos que ir con mesura. Susana, el gobernador estableció ya la fecha de elecciones provinciales para categorías provinciales el 14 de mayo y el Frente, el espacio de Juntos por el Cambio en San Juan ha tenido una postura crítica respecto de ese adelantamiento, ¿verdad? Es así, en realidad venimos teniendo una postura crítica de todo el manoseo, toqueteo que se está haciendo al sistema electoral sanjuanino desde la desafortunada sesión de diciembre, que fue cuestionada por nosotros, sosteniendo que en un sistema republicano quienes se ven afectados en sus derechos pueden acudir a la justicia. En ese sentido, en su momento dijimos primero que habíamos retrocedido muchísimo al eliminar las PASO y al sostener este sistema de elecciones a través de la ley de lemas, lo digamos, le ponen un bonito nombre conforme a los relatos kirchneristas, Pedro, pero es ley de lemas. La ley de lemas, para que entienda el sanjuanino, no es más que la transferencia de tu voto a alguien que quizás no tuviste ninguna intención de votar. En definitiva, cuando termina el acto eleccionario, después te enterás quién terminó siendo electo por la sumatoria de votos, y bajo la consigna de que con eso los sanjuaninos íbamos a ahorrar dinero. En realidad no estamos ahorrando nada porque estamos convocando una elección anticipada, entonces va a haber una elección en mayo, otra en agosto, que son las PASO nacionales, otra la definitiva nacional, si es que no se vaya a un balotaje en definitiva, y además en el caso provincial es la provincia la que va a tener que costear los fondos de esta elección. Susana, pero bueno, la realidad es que hoy las reglas son estas, la fecha está puesta, el 14 de mayo, y esto, bueno, le imprime ya, ¿no?, un ritmo y un calendario, en definitiva, a todo el arco político. En función de eso pregunto porque hay una ola de especulaciones. ¿Es posible que Susana Laciar sea candidata a intendenta de la ciudad de San Juan? Susana Laciar está trabajando en un espacio político, y te lo he dicho muchas veces que he podido ir al estudio, ahora por razones de salud a través de esta pantalla, pero no va a faltar la oportunidad que nos volvamos a ver ahí en tu estudio. Pertenezco a un espacio que hoy es Juntos por el Cambio, que cree en la institucionalidad y que cree en la alternancia. Los sanjuaninos nos merecemos una alternancia en el poder. Los sanjuaninos nos merecemos el respeto a la institucionalidad y nos merecemos el respeto a la Constitución. Los sanjuaninos nos merecemos que el gobernador entienda que la Constitución no puede vapulearse, que él está transitando su tercer y último mandato, conforme lo dice la Constitución,
que cuando recurrimos a la justicia es porque consideramos que están afectados los derechos, no de un espacio político, sino de todos los sanjuaninos, y allí donde quien les habla sea útil para defender la institucionalidad y los valores de una república, ahí voy a estar. A ver, es una respuesta afirmativa, Susana, ¿eh? Es una respuesta afirmativa. Voy a estar en el lugar, a ver, somos un espacio en conjunto a partir de este llamamiento, elección, que lo estamos analizando, como estamos analizando todo este proceso anómalo desde que se hizo la modificación electoral. Tenemos que analizar muchas alternativas. Usted sabe, Daniel, que siempre he estado a disposición en este espacio. He estado como compañera de fórmula, sí. He estado como apoderada, he estado acompañando militante y hoy tengo el enorme honor y responsabilidad de ser diputada nacional. Para las elecciones provinciales es el espacio en conjunto el que va a decidir. La verdad que yo no soy afecta a los yo quierismos, si lo podemos llamar así. No se trata de un yo quiero, por supuesto que cada candidatura hay una decisión que es personal y familiar, porque hay una familia que tiene que estar respaldando esas decisiones, pero por sobre todas las cosas debe ser una decisión analizada y en conjunto. ¿Sabes qué, Daniel? ¿Qué tenemos para ofrecerle